Que la gracia y la paz, amados hermanos y hermanas, en el Señor, sea con todos ustedes. Es para mí, hermanos, un privilegio el poder tener hoy la oportunidad de poder compartir, de poder ser un instrumento al servicio del Señor, para poderle servir a su cuerpo, para poderle servir a los santos y poder compartir esta verdad que tiene poder, esta palabra que transforma y cambia vidas y corazones de todos aquellos que creen, de todos aquellos que deciden entregarse al Señor, hermanos. Les saludo, mi nombre es Ian Eduardo Garibay, hermanos. Soy el hijo del hermano Eduardo Garibay. En algunas ocasiones, pocas, he tenido el privilegio también de poder compartir por este medio. De todas maneras, yo me presento a aquellos que a lo mejor en aquel momento, en algunos otros libros, no han escuchado o es la primera vez que están dando un seguimiento, en este caso en el Evangelio de Lucas o quizá en el libro anterior como en el libro de Génesis y pues que no me conocen, hermanos. Yo me presento, me pongo de igual manera a los pies de Cristo. Soy un simple instrumento para gloria de Dios que está para su servicio, hermanos, que de igual manera Cristo me rescató, me salvó para ahora anunciar su bendito mensaje y poder predicar este evangelio, hermanos, a todos aquellos que estén dispuestos a oír y darle mi vida mediante el Señor, a todos aquellos que de igual manera lo deseen y sean humildes para escuchar y para escoger esta bendita sabiduría, hermanos. Les saludo y también me pongo a su servicio, hermano. El día de hoy Dios me va a permitir compartir este privilegio de su bendita palabra. El hermano Eduardo Garibay por el momento no está dispuesto, no está disponible debido a que bueno, tiene una infección, no está grave, gracias a Dios está bien, está mejorando, está en recuperación, nada más que por lo mismo está el día de hoy un poco indispuesto. Primeramente Dios regresará a la brevedad, que nuestro Señor lo siga sanando, hermanos. Por eso es que ahorita no está, hermanos. De igual manera me pidió y pues que les deja saludos, que de igual manera siga sus órdenes. Y primeramente Dios, hermanos, y así esperamos que sea pronto, pues aquí retomará estas benditas enseñanzas, hermano. Pero mientras tanto, pues de igual manera Dios me va a permitirles el poder compartir, hermanos, y de igual manera me pongo a sus pies para poderles servir. Y así como el siervo al instrumento le dice, hermano, que cualquier duda, comentario sobre la enseñanza y lo que vayamos a ver, hermanos, de antemano le digo que así también puede contar con nosotros. Siempre está el número y el contacto para que si usted quiere saber más, si usted tiene hambre o desea que se le amplíe alguna enseñanza, con mucho gusto, hermano, sea por este contacto, sea de manera telefónica, o sea que de igual manera usted esté aquí en la Ciudad de México, adelante, está abierto esta congregación de Cristo, las puertas para que pueda venir, hermano. Pues así, habiéndonos puesto a los pies y pedido de todo corazón, con toda sinceridad al Señor poder ser instrumentos para compartir, empezamos esta bendita enseñanza, mi hermano. Con el siervo de Dios se habían quedado en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, hermanos. Evangelio de Lucas capítulo 11. Lo último que vieron fue el versículo 26. El día de hoy vamos a iniciar con el versículo 27, hermano. Lucas, voy a repetir, la enseñanza número 51, vamos a proseguir, enseñanza número 51, Lucas capítulo 11, vamos a iniciar el versículo 27, Lucas 11, 27, hermanos. Le voy a dar lectura y procederemos a explicarme ante el Señor. Dice así en el 27, mientras él decía estas cosas, Cristo Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Recuerden que Cristo Jesús, mis amados hermanos, estaba él compartiendo y predicando la enseñanza, como lo vimos en la enseñanza pasada, acerca de varias cosas, no nada más de un cierto tema, sino una amplitud de enseñanzas que estaba brindando. Y esta mujer, muy posiblemente de la multitud, una discípula, comentó estas palabras que a continuación vamos a estudiar, pero siempre, hermanos, haciendo el hincapié y siempre recordando, hermanos,
en Cristo, que toda la palabra está inspirada por Dios, que nada es casualidad. Dice así en 2 Timoteo 3:6, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así también en 2 de Pedro dice que esta palabra nunca ha sido de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Así, hermano, esto le comento para saber que inclusive estas palabras que esta mujer va a hablar, pues bueno, Dios lo permitió, de la mano de Dios viene todo, y a través de ello, mis hermanos, nos va a dejar enseñanza. Entonces, mientras Cristo estaba enseñando, esta mujer de entre la multitud levantó la voz, y fíjense lo que gritó, hermanos: bienaventurado. La palabra bienaventurado, que aparece en varios pasajes, uno que podemos recordar mucho es en Mateo capítulo 5, las llamadas bienaventuranzas, que aproximadamente son 9, bienaventurado el pobre de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos, así está bienaventurado los pacificadores. Es un ejemplo de ellos. Y claro, no nada más son las únicas que existen, sino también, por ejemplo, en el libro de los Salmos, hermanos, está el Salmo 1, inclusive, Salmo 1:1. Pero aquí también se nos menciona, y la palabra bienaventurado, hermanos, significa bendito, dichoso. Y vamos a ver de qué habla: el vientre que te trajo. Amados hermanos, estas benditas enseñanzas, como Dios luego le permite al siervo comentar, pues son enseñanzas dirigidas al pueblo cristiano, a los hermanos en Cristo Jesús, a aquellos que pudieron ya escuchar el mensaje para entrar por la puerta de redil y recibir esta enseñanza, mis hermanos. Y esto lo comento porque, pues vaya, este versículo también nos permite a nosotros poder comprender también inclusive acerca de lo que es, por ejemplo, la madre de Jesús, María. Claro, por eso hago ese comentario, porque pues muchos de nosotros, como su servidor, venimos, por ejemplo, anteriormente de lo que es el catolicismo, y los que venimos del catolicismo sabemos lo que se nos instruye respecto a la madre de Jesús, cómo se le ensalza, cómo se le exalta de una manera demasiado aún sobre el propio Hijo. Y aquí vamos a ver que nunca Cristo Jesús exaltó más allá a María, sino sabemos que sí, fue una creyente entregada a Cristo Jesús, seguidora del Señor Jesucristo, nuestra hermana, y que de hecho pues estuvo dedicada al servicio del Señor, y que ella ahorita está dormida, pero espera el juicio para salvación y para vida. Eso sí es algo totalmente bíblico. De hecho, en algunos capítulos anteriores vimos que la madre y los hermanos de Jesús buscaban al Señor, y nunca el Señor les brindó primer lugar, nunca dijo: abran paso, ven, aquí viene mi madre, mis hermanos, ni mucho menos le dio preferencia. Claro que ahí dejó una enseñanza de quién es la madre espiritual, los hermanos espirituales, sino los que hacen la voluntad de Dios. Pero vaya, es un versículo también que nos permite saber esto, hermanos, que efectivamente pues María pues es una hermana en Cristo, fue un instrumento de Dios en su momento, pero hasta ahí, una hermana en el Señor. Pero gracias a Dios, los que Dios nos rescató del catolicismo y tenemos un tiempo en este camino, pues sabemos ya ello. Pero lo menciono, hermano, porque siempre es importante poder conocer y no olvidar pues todas las cosas, para que cuando algún día nos pregunten, sobre todo si tenemos familia cristiana o gente que inicia este camino y proviene católica y proviene del catolicismo, poder también saber, hermano, qué versículos, qué pasajes mostrar para dar a conocer la verdad. Pero sobre todo esto es una enseñanza a lo espiritual. Dice la palabra en 1 Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto no tiene nada que ver a la carne. Hermanos, aquí vamos a hablar de la mujer. Ya en enseñanzas anteriores con el siervo de Dios, Dios ha permitido explicar acerca de lo que en la Biblia la mujer representa, desde el Antiguo y también el Nuevo Testamento, la iglesia. Tenemos el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, ya lo estudiamos, donde en aquel capítulo se nos mostró, por ejemplo, el nacimiento de Jesús a través, por ejemplo, de María, y todas las características que también de con el Evangelio de Mateo María tenía y que hoy representa la iglesia. ¿Por qué? Porque así como una mujer, una vez que se casa,
engendra y cuida a sus hijos, como lo marca la palabra. De igual manera, espiritualmente la iglesia, como lo dice por ejemplo en Efesios 5, que Cristo Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa, es comparada pues entonces con una mujer, porque así también cuando nosotros nos bautizamos, somos comprometidos, como si fuéramos comprometidos con un novio, espiritualmente hoy hablando, para podernos casar, para podernos unir, para poder llegar a una estatura espiritual y poder engendrar hijos a Cristo mediante el Espíritu Santo y mediante el Evangelio. De tal forma que cuando podemos llegar a una estatura espiritual y Dios nos convierte en instrumentos para ir a predicar la palabra, cada vez que se predica el Evangelio, cada vez que se da a conocer la verdad y se conoce y la gente cree, se arrepiente, habiéndole predicado bien el mensaje y se bautiza, ahí la palabra dice, Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí estamos viendo. Cristo, que por medio de él vino el Espíritu Santo, ocupa a la iglesia para que se pueda engendrar. Cristo espiritualmente hablando, ¿verdad? Todo comando a lo espiritual. Como esposo, la iglesia como esposa, como mujer, comparte, viene el Espíritu Santo y entonces el que se bautiza es engendrado por medio de Dios. Y ahí espiritualmente le damos hijos. No en balde en 1 Tesalonicenses capítulo 2, por ejemplo, Pablo se pone, inspirado por Dios, como una nodriza a los cuales instruyó, por ejemplo, a los tesalonicenses en su momento. De igual manera, en otros pasajes, como en Corintios, como en Colosenses, este instrumento dice que Él los engendró por medio del Evangelio, que Él los concibió, etcétera. Son algunos pasajes. Los que han dado seguimiento, hermanos, ya tienen el seguimiento desde Lucas 1, donde han visto estos ejemplos de la mujer, de engendrarle hijos espirituales a Dios. Yo ahorita lo recuerdo, quizá por aquellos que por primera vez van a ver esta prédica o apenas vieron desde la pasada o algunas pasadas y no han visto todo el seguimiento, que aquí con amor le digo, hermano, aquí el consejo es pues el darle el tiempo al Señor y mejor iniciar desde el primer capítulo, desde la primera enseñanza, para que usted también pueda tener claridad y pueda comprender. Pero de todas maneras estamos para servir, y yo por eso aquí le comparto algunos versículos, le recuerdo algunos pasajes para poder ver y confirmar que así es. Entonces, hoy espiritualmente hablamos de una iglesia, de un vientre, porque el vientre es donde físicamente se forma el bebé, ¿verdad? Para que nazca. Así también la iglesia es el instrumento para engendrarle hijos, como Cristo Jesús dijo: vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles a guardar todas estas cosas, etcétera. Mateo capítulo 28, y se engendra. De igual manera, y los senos que mamaste. La palabra nos habla en 1 de Pedro que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En 1 Corintios capítulo 3 también se nos menciona, y Pablo dice: les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran todavía capaces, ni aún lo son. Pero aquí lo que estamos viendo es que así como, fíjense la comparación, es que Dios es muy sabio, hermanos, y Dios nos pone la comparación con muchos ejemplos que están a nuestro alcance, que son ejemplos del cuerpo humano, de la vida, pero para simbolizar cosas espirituales. De hecho, la palabra de Dios nos habla que cuando somos engendrados e iniciamos este camino, somos como bebés, somos como niños espiritualmente hablando, como dice en Efesios 4, que ya no andemos como niños llevados por todo viento de doctrina. O como dice en 1 Juan capítulo 2, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, jóvenes, hablando de gente con más crecimiento espiritual, porque han vencido al maligno. O les escribo a ustedes, padres, hablando de los representantes, de los ministros, de los ancianos, porque conocen al que es desde el principio. Y así, hermanos, como un bebé que nace, ¿de qué es alimentado? De la leche de su madre. Ahí tiene los nutrientes para poder crecer, para poderse desarrollar hasta que empieza a comer algo ya más sólido. Así también, hermanos, hay un alimento
que es la palabra de Dios, que es la leche, que son, como dice en Hebreos 6, los primeros rudimentos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y ahí menciona Hebreos 5, Hebreos 6, ahí menciona cuáles son: la imposición de manos, doctrina de bautismo, el juicio final, la resurrección, la cruz. De hecho, hermanos, también ya la epístola toda de Hebreos, para gloria de Dios, está disponible también en el canal. Usted, si está suscrito, lo puede revisar en el canal, en la lista de reproducción de Epístola de los Hebreos, o de igual manera lo puede buscar en YouTube como Epístola a los Hebreos, Iglesia La Puerta Angosta, hermano, para que también, si usted desea saber y ver y profundizar en estos pasajes que le comento, están ahí disponibles, hermano. O de igual manera le voy a reiterar, si usted lo desea puede comunicarse y yo puedo también con gusto, para gloria de Dios, somos sirvientes, ampliarle esto que estamos diciendo, hermanos. Entonces, hermano, estamos también aprendiendo brevemente que la iglesia de Cristo, la mujer de Cristo, espiritualmente hablando, ¿verdad?, tiene el trabajo, tiene la tarea de estar alimentando, de engendrarle hijos a Cristo y trabajar, dar su vida. Así como alguien llegó, por ejemplo, a mi vida, así como Dios ocupó al instrumento, al siervo de Dios, para que llegara a mi vida, me predicara y yo fuera engendrado, y me dio la leche porque me alimentó. Dios por medio de él me discipuló hasta que yo llegué a una estatura, y ahora Dios me dijo: ve a dar de gracia lo que tú recibiste de gracia. Y así se hace ahora con otros que no tienen, que son bebés. Así todos nosotros estamos llamados a hacer. Ese es el trabajo. Primero a nosotros Cristo, así que simbólicamente la iglesia nos amamantó, nos dio leche, nos dio palabra todos los días. Ahora, una vez que yo crezco, hay que hacerlo con los demás. Pero vamos a ver, hermanos, qué es lo que respondió Cristo Jesús respecto a esto, hermanos. Fíjense qué dice aquí en el 28. Y él dijo, Jesús: antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es muy importante, hermanos y hermanas. Vamos a empezar primero por esto. Ahorita vamos a retomar lo de bienaventurado, que significa bendito, y vamos a ver quién es el que recibe la bendición, quién es el que puede tener las bendiciones de Dios. Pero empecemos por esto, por los que oyen la palabra de Dios. Hermano, Cristo Jesús decía: el que tenga oído para oír, oiga. En Apocalipsis dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para que nosotros podamos escuchar esta bendita palabra y poderla entender, necesitamos lo que en la palabra llama un oído espiritual. En el Evangelio de Juan capítulo 3, cuando Cristo Jesús comienza a hablar del nacimiento de nuevo, él dice así: de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Juan el Bautista predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino? Todo reino tiene un rey. ¿Quién vino? ¿Quién vino a traer y a establecer este reino? Cristo. Estamos hablando de Cristo. Y para que yo pueda escuchar la voz de mi buen pastor y que no me sea locura y que no me sea difícil de escuchar, necesito entrar por la puerta de redil. Le recuerdo otro pasaje, Evangelio de Juan capítulo 10, que las ovejas escuchan la voz de su pastor, pero las que entraron por la puerta, porque los que no son ladrones y salteadores. Pero los que entraron, recuerda que dice la palabra que el pastor va delante y las ovejas detrás, y las ovejas escuchan su voz. Entonces, hermanos, yo necesité haberme bautizado conforme a la verdad, que se me haya predicado correctamente el evangelio, que no haya tenido dudas, que se me haya presentado el pacto de Dios, porque Dios trajo un pacto por medio de su Hijo, un acuerdo, y lo haya yo aceptado voluntariamente y consciente de todo lo que estoy haciendo, para que Dios me dé esta bendición de poder tener este oído del Espíritu y que pueda entender, que haya pasado de ser de carne a espíritu, porque dice la palabra: lo que nació de carne, carne es, y lo que nació de espíritu, espíritu es. Y también dice en 1 Corintios que para el hombre natural, para el hombre de carne, para el que no ha nacido de nuevo, no se ha bautizado conforme a la verdad, las cosas del espíritu le son locura, porque no las puede entender, discernir, porque estas se han de discernir espiritualmente. Ahora, mis hermanos, entré por la puerta de redil, me bauticé, comienzo a discipular,
comienzo a venir a permanecer, porque digo, ahí entra un tema también muy grande, ahí está, pues, no lo voy a profundizar, ¿verdad? Estamos ahorita en la enseñanza de Lucas, esto por ejemplo está en Juan capítulo 15, de igual manera, para gloria de Dios se lo digo, hermano, no, esto que le comento no lo comento para que ponga likes, manitas arriba, vistas, como usted se ha dado cuenta, hermano, ¿cuántas vistas tenemos? A veces nada más son 5 en un día, a veces nada más son 10. Eso no nos interesa, hermano. Lo que nos interesa es que los que oigan, como vamos a ver a continuación, tengan vida, pongan en práctica el mandamiento. Yo esto se lo digo por si tiene hambre y sed de justicia, por si usted quiere saber, por si usted dice, ok, a lo mejor no entendí totalmente a lo que se explicó ahorita, pero voy a ir a escuchar más, quiero saber más, voy a preguntar, voy a llamar. Y de igual manera el Evangelio de Juan, hermanos, ya en el canal está subido, usted también lo puede buscar, Evangelio de Juan, Iglesia de la Puerta Angosta. Y ahí está Juan 15, donde se nos habla del mandamiento de permanecer todos los días para escuchar esta palabra. Ahora, hermanos, la palabra dice, bienaventurado, bendito, el que oye la palabra de Dios, el que se bautizó, pero también, fíjense, y viene a escuchar, pero también la guarda. Esto es muy importante. Guardarla es ponerla por práctica. Ahorita vamos a profundizar eso. Pero guardarla es hacerla. Esto es muy importante, hermanos. Porque muchas veces podemos pensar que nada más es venir y escuchar. Yo ya fui, yo ya cumplí el domingo porque fui y escuché. Yo ya cumplí hoy porque escuché el video, escuché la prédica. Hermano, no es nada más eso. Dice en Santiago capítulo 1, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque el que nada más viene, oye, pero no pone en práctica lo que escuchó en la hora o en el tiempo que escuchó esta palabra, de hecho compara y dice que es como aquel hombre que mira su rostro en el espejo, pero después se olvida cómo era y regresa. Así también, todo aquel que viene y escucha, no le vale, no le sirve, hermano. Escucha y no hace. Porque también dice la palabra en Romanos, no son los oidores los que serán justificados ante Dios, los justos, los que reciben bendición. No, hermano, sino son los hacedores de la ley, los que se van a salvar. Porque para eso Dios mandó a su Hijo, para limpiar mi pecado, si yo me arrepiento, que reciba su gracia, su espíritu y ponga en práctica los mandamientos. Jesucristo decía, Mateo 5:48, sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Y perfecto es mandamiento que yo escucho en enseñanza, lo pongo en práctica. Hoy vine, escuché y aprendí uno, lo puse por práctica. Mañana vine y escuché otro, lo puse por práctica. Y así, hermanos, hasta que yo llegue a un crecimiento, hasta que yo llegue a un nivel. Pero si yo vengo y escucho, eso no me sirve, hermanos. El sustento del Espíritu es la justicia, es la obediencia. Por eso dice, bienaventurado, bendito. Y aquí aprendemos algo muy importante. Hermano, ¿quién es el que recibe bendición? ¿El que nada más oye? ¿El que nada más cumple algún mandamiento? No, hermano, es el que oye y pone por práctica. Ese es el que puede recibir bendición. Ese es el que puede ser bienaventurado. Ese es el que puede recibir un crecimiento de Dios. Y el que puede recibir entendimiento, el que puede recibir sabiduría. Hermano, yo le digo con amor. Yo lo digo para despertar. Yo lo digo, hermano, para vida. Si usted, hermano, está escuchando gradualmente o la mayoría de las veces las prédicas que aquí se dan para gloria de Dios por medio de su presencia y no las pone en práctica, hermano, no importa, no le va a servir, hermano. Tiene que guardar el mandamiento, tiene que ponerlo en práctica. Por eso, hermano, aquí se lo decimos, no por repetición, no por parecer disco rayado, sino porque es muy importante que si usted tiene alguna duda, que si usted quiere saber, que si usted dice, oiga, yo aprendí eso muy diferente, yo tengo otra idea, pero tiene el hambre y es humilde ante Dios, se ponga en contacto, hermano, para que entonces la palabra, no yo, la palabra, Dios que es el sabio, nos aclare la verdad, nos aclare la sabiduría y lo ponga por práctica, para que entonces reciba de Dios la bendición espiritual, hermano. Reciba de Dios la riqueza, hermano. Por eso es que en su momento, hermano, aquí ex hermanos que estuvieron en su momento, personas
que han estado aquí en la palabra y vienen y escuchan cada día la palabra, pero no la ponen en práctica, con todo sinceridad les decimos, no se engañen, hermanos, no les va a servir, tienen que guardar el mandamiento, tienen que hacerlo. Y es que miren, guardarla, ¿de qué viene? Le pongo rápido un ejemplo. En el Antiguo Testamento, las leyes de Dios fueron escritas en las tablas de la ley, y ahí se conservaron. Posteriormente vino una época de papiros, que hay toda una explicación de cómo se hacían los papiros, de dónde eran sacados, de Egipto, del río Nilo. Y ahí se conservó un tiempo, que no era muy duradero, déjenme decirle, que por eso vino un tiempo de escribas. Escribas quiere decir aquellos varones que se dedicaban a copiar y a transcopiar aquellos escritos de los papiros. Porque los papiros aproximadamente duraban 5 o 6 meses, más o menos. Porque pues, no era un material como el que nosotros tenemos de hojas que pueden durar años, estarlos ocupando y bueno, a menos que los maltrates o se te mojan, pues ya no duran. Pero no era como en ese momento, más bien como en esta época. Entonces había gente dedicada a estar pasando y copiando y gente que, por ejemplo, en la época del Nuevo Testamento, pues hay llamados escribas, gente que sí transcribía la palabra y de alguna manera la recordaba. Después viene una época de pergaminos, que es un material mucho más resistente, hermanos. Pero en el Nuevo Pacto, en el libro de Jeremías, profetizando el Nuevo Pacto, Dios profetizó que en este Nuevo Pacto ya no se iba a escribir la palabra en las tablas. ¿Sabe dónde dice la palabra? En nuestro corazón. Pero ¿qué quiere decir esa promesa hermosa, hermano? ¿Qué quiere decir esa riqueza? ¿Qué quiere decir esa bendición? Quiere decir, hermano, que en este nuevo pacto Dios promete, como dice en 2 Corintios 3, escribir la palabra en mi corazón, ser una carta leída, que no se me olvide la palabra, porque el interés de Dios es que usted y yo vayamos a predicar. Por eso le interesa mucho que la guarde y que no se le olvide. Pero ¿cómo sucede esto? Muy sencillo. Ejemplo, y aquí lo ha puesto el siervo. Yo le quiero crear a un niño el hábito que haga algo, por ejemplo, que tienda su cama. Pues todos los días yo voy a trabajar para que el niño de las primeras cosas, lo primero que haga es tender la cama. Y así le voy a enseñar día. Y va a llegar un momento, cuando tenga quizá 9 años, 10 años, que ya se le hizo un hábito. Que ya en automático se levanta y lo hace, se levanta pero porque la practicó. De igual manera, para que esta palabra no se me olvide y Dios la ponga en mi mente y en mi corazón, tengo que ponerla por obra. Así está escrito. Por eso cuando hay desobediencia, cuando no se cumple, hermano, la palabra se olvida. La palabra no la recuerdo. Y es que esta es una promesa del poder de Dios, hermano, porque aquí, en verdad, no hay de que es que yo soy quizá mayor, es que yo no tuve educación, a lo mejor yo no estudié, yo nunca fue bueno para aprenderme cosas. Bueno, eso era antes en el mundo. Ahora, en este camino de poder, porque tenemos un Dios poderoso, Él promete ponerla en el corazón. Y yo soy testigo, hermano, porque así lo ha hecho con su servidor. Y así lo ha hecho con otros hermanos, con otras hermanas, que por ejemplo no tuvieron la oportunidad quizá de tener una carrera, una profesión. Pero hermanos, Dios es poderoso, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a hacer para que exalte a Dios. Porque les ha puesto la palabra en su corazón y se acuerdan y tienen grabado lo que Dios les ha dado, hermano. Entonces, hermano, yo espero que vayamos entendiendo y comprendiendo. Y aquí ya podemos saber por qué Cristo dijo eso. Porque, hermano, mire, Cristo Jesús es el mejor maestro. Y Cristo Jesús muchas veces dio leche espiritual, como se dice en el versículo pasado. Pero ¿cuánta de esa gente fue bienaventurada? ¿Cuánta de esa gente entendió? ¿Cuánta de esa gente se salvó? Recuerden que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, ¿a cuántos se presentó? Solo a 500. Muy pocos, o sea, si uno lee, hermanos, las multitudes que constantemente iban con él, la gente que fue alimentada, tan solamente hombres en las multiplicaciones de los panes, 4,000 y 5,000 en una y en otra, sin contar mujeres ni niñas o niños, pues eran muchos, hermanos, pero ¿cuántos de ellos fueron obedientes? Y esto es muy importante, hermano. Usted puede tener el privilegio de tener de Dios, porque la gloria es de Dios, un instrumento que hable la verdad, un instrumento que predique la verdad, una iglesia
que por medio de Dios engendre y dé leche. Pero si usted no pone en práctica el mandamiento, no le va a servir. No es bienaventurado, hermano. Si usted no hace lo que Dios le enseña en las prácticas, no le sirve, hermano. Yo se lo digo con amor. No le sirve escucharlas. Sí, hermano, esta es la realidad. Aquí lo estamos leyendo. Yo espero que vayan teniendo, hermano. Por eso dice, bienaventurados. Ahí está. ¿Quiénes son los que van a recibir bendición de Dios? Un crecimiento, sabiduría, que Dios esté con ellos. Los que hacen el mandamiento. Muy contrario, yo lo sé, hermano, a lo que hoy se enseña muchas veces. Ay, cree. Ay, da cambio, da esto a Dios. No, aquí estamos viendo y podemos concordarlo. Aquí hay muchos versículos, hermanos, que podemos mencionar, como en Deuteronomio 28, que dice: acontecerá si escucharas. Fíjense cómo siempre es un orden. Si escucharas las palabras y las pusieras por práctica, todas estas bendiciones te vendrán. Pero bueno, ese es el requisito, el orden, la ley que Dios ha establecido. Prosigamos, hermanos, al versículo 20. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Y aquí está lo que ahorita se comentaba, hermano. Apiñarse o apiñándose significa, ¿se acuerda aquel pasaje cuando iba Jesús con Jairo a sanar a su hija, y que era tanto la multitud y que de repente la mujer de flujo de sangre tocó lo que era una parte del manto de Jesús? ¿Cómo iba la multitud? Tanta que iban sumamente apretados. Es apiñándose. O sea, cuando hay mucha gente a tu alrededor y vas caminando con ella. Hermano, volvemos a repetir. Sí, muchas multitudes fueron a oír a Cristo. Pero como lo vamos a ver primeramente Dios en Lucas 14, ¿cuántos de ellos permanecieron? Los que ya dieron un seguimiento al Evangelio de Juan capítulo 6, por ejemplo, dice la palabra que cuando Cristo predicaba el comer de su carne y beber de su sangre, muchos de sus discípulos volvieron atrás. La palabra también nos enseña en otras ocasiones que eran grandes multitudes las que seguían a Cristo. Pero recuerde, ¿cuántos en número eran las personas que esperaban la llegada de la promesa de Dios en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo? 120, hermanos. Ahora usted dígame, meditemos, hermanos, de miles que nada más hayan sido 120. En 1 Corintios 15 se nos menciona que cuando Jesús resucitó, que ahorita vamos a hablar de hecho un poco de este tema más abajo, solamente se apareció a poco más de 500 hermanos. ¿Y por qué no a todos? ¿Dónde quedaron las multitudes? ¿Dónde quedaron los alimentados? ¿Dónde quedaron los miles? Es que nada más apareció a los que creyeron. Claro, después otros creyeron. Pero hermanos, siempre estamos viendo que la palabra es profética y que la palabra nos enseña que siempre nos habla en el Antiguo Testamento maneja el término remanente. En Jeremías, en Ezequiel. ¿Qué es la palabra remanente? Un pequeño grupo de personas. Y aquí estamos viendo la verdad, hermano, que siempre desde los tiempos antiguos Dios profetiza y Dios anuncia que los justos son un pequeño remanente. En la época de Noé, en la época de los reyes. Hermanos, si usted ha tenido la oportunidad de leer cuántos reyes fueron obedientes a Dios, son contados con las manos, hermanos, como David, como Ezequías, etcétera. Y podemos mencionar quizá uno, dos o más, pero todos los demás, Jeroboam, Acab, etcétera, etcétera, Jehú, que algunos iniciaron bien y después se desviaron, hermano, ahí estamos viendo, fueron pocos, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque la realidad es que Juan capítulo 3 se cumple. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y así es. Porque cuando se habla de la verdad y de cuál es el camino para la salvación, conforme a lo que Cristo vino a traer, ahí es donde no quieren pagar. Pues por decirle de una forma el precio, aunque claro, sabemos que el sacrificio de Cristo fue lo que pagó por nuestros pecados, pero vaya, ahí es donde no quieren hacer caso al camino que Dios dejó establecido, hermanos. Pero bueno, apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala. Y aquí vemos un señor, hermanos, que no tiene un espíritu de cobardía, tiene a Dios, porque Dios es el valiente,
pero también un maestro de verdad, hermanos, un maestro que confrontaba a Cristo y un maestro que decía las cosas como eran, aunque la gente no lo siguiera, aunque la gente se enojara. Porque, como dicen Gálatas, si yo agradara a los hombres, hermano, no sería siervo de Cristo. Si yo a usted no le dijera la verdad, como lo que hace ratito Dios nos permitió decir, que si no guardamos la palabra, no somos bienaventurados, aunque oigamos todos los días, aunque oigamos un siervo en la verdad, o como muchos dicen, que también es un término bíblico, aunque oigamos sana doctrina, no importa, hermanos. Ahora, ¿por qué decía esto? La palabra generación viene de gen, de ahí viene la palabra genealogía, por ejemplo, que aparece en Lucas, que aparece en Mateo, hablando de una descendencia. No olvidemos, hermanos, que siempre la palabra nos describe dos descendencias, dos linajes, vaya. Desde Génesis, los que también ya dieron un seguimiento a Génesis se acordarán en el capítulo 3 cómo Dios lo profetizó, que una simiente, una descendencia, iba a venir de la mujer, ahí está, la iglesia, la mujer, y otra simiente iba a venir de la serpiente, que bíblicamente sabemos que es ocupada para simbolizar al diablo, Satanás. Entonces, siempre estamos hablando de hijos de Dios, pero también de hijos del diablo. Y no todos son hijos de Dios, hermanos, aquí estamos viendo. Muchos dicen que sí. Y yo no estoy hablando de la gente del mundo, de los gentiles, porque bíblicamente Dios no nos manda a juzgarlos a ellos, porque yo también así estaba y yo no sabía, estaba en ignorancia. Sino más bien hablo de muchos que se pueden llamar cristianos, hermano. Pero la palabra dice otra cosa. Es más, Cristo Jesús en Juan capítulo 8, 43 y 44, ¿qué le dijo a los propios sacerdotes de esa época? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y cuando habla mentira, mentira habla. Entonces, también dice en 1 de Juan, hermanos, en esto se diferencian 1 de Juan 3, 8, 9, 10, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su prójimo, no es de Dios. Por eso es que Cristo, ¿a quién le decía esto? Hermanos, ya leímos, o ya vieron con el siervo, pasajes donde hubieron ciudades, y no nada más esas, hubieron más, pero ahí se nos mencionan algunas. Ciudades donde no se arrepintieron, como Betsaida, como Corazín. Ciudades que aunque vieron, que aunque presenciaron las señales, ni aún así creyeron, hermano. Amaron más las tinieblas, como los propios fariseos, que por amar la gloria, dice en Juan 12, que con todo, muchos fariseos o principales creyeron, o sea, sacerdotes, etc. Pero por amar más la gloria de los hombres, que los hombres los aplaudan, que los reconozcan, que los digan rabí, rabí, no siguieron a Cristo públicamente como debía de ser, hermano. Por eso es que dice, la generación mala. Y fíjate, ¿a quién se lo dijo? En general a la multitud, hermano. Aquí muchas veces, hermano, el siervo de Dios les ha dicho, por instrumento para gloria de Dios, que la mayoría, hermanos, de los que se llaman pueblo de Dios, no están bien. Y hermanos, no es que uno se jacte, no es que uno diga, yo soy el que nada más tiene la verdad. No, hermano, el sabio es Dios, líbrenos Dios, Él es el sabio. Pero hermano, estamos leyendo así que la boca de Dios está abierta, la Biblia, no yo, para que no me vayan a malentender. La palabra está abierta y la palabra nos está diciendo. Ahora vamos a ver, esa generación es mala y la palabra malo es maligno. O sea, esta descendencia no es de Dios, porque no creyeron, porque no quisieron tomar el compromiso. Como ya vimos en Lucas 9, Lucas 10, no quisieron tomar su cruz. Fíjense, o sea, no era de Dios. Demanda, señal. También en el Evangelio de Mateo viene esto un poquito diferente, pero lo mismo básicamente, hermanos, donde los principales se acercaban y le decían, maestro, porque venían siempre con mucha astucia, no es porque creyeran, hermano. De hecho, Jesús muchas veces les decía, hipócritas, ¿por qué me tientan? Y dice la palabra que Jesús conocía la hipocresía de ellos, la astucia de ellos. Ahora, demanda señal. Señal, milagro, prodigio, maravilla. Ahora, hermanos, no, indudablemente, hermanos, este camino es de poder, es de señal, es de milagros. Pero, claro, ahorita vamos a decir que señales, que milagros, porque muchos piensan que ciertas señales o milagros que provienen de Dios, pues son unas, pero ahorita vamos a aclarar que no es así. Pero también hay que empezar por esto.
hermanos, este pacto que el Señor nos trajo es de fe. Bien, dice la palabra, Jesús dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. De hecho, ¿cómo iniciamos este camino? Primeramente, Dios nos predica por medio de un verdadero siervo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, dándonos a conocer nuestra condición, que estamos en pecado. Recuerde también, hermanos, si usted desea saber de cerca de esto, también hay un estudio aquí que son las buenas nuevas de salvación, así se titula, donde se predica ampliamente en general. Si lo desea también compartir a algún familiar, es el primer mensaje para los que puedan creer, hermanos, los que crean. Se nos da a conocer nuestra condición, que no somos de Dios, pero que para esto vino el Hijo de Dios, que para esto fue entregado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué se me promete? Se me promete y Dios me dice, si te arrepientes y te bautizas, vas a recibir el Espíritu. Pero hermanos, es por fe. Porque yo no veo que descienda algo como tal, no veo una paloma, por ejemplo. Es por fe este camino. Y empiezo este camino y Dios, como lo que vimos, bienaventurado el que viene y hace, el que oye y hace. ¿Y qué me da Dios? Me da más sabiduría, me da un cambio en mi vida, me transforma. Recuerden 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios sí obra milagros, claro, amén. Pero primero me va, como estás viendo, como estamos viendo, me va enseñando mandamiento, y en la manera en que yo voy haciendo, lo quiero primero sin ver, entonces después voy a experimentar. Así yo también, hermano. Yo al principio no había visto el Espíritu, no había visto un cambio en mi vida, era también un joven como en general cualquier joven, etcétera. Pero Dios me fue diciendo, si tú vas creyendo y vas haciendo, vas practicando, entonces yo te voy dando, tú vas viendo, vas a ver mi poder, vas a ver las señales, vas a ver mi cambio, vas a ver. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista envió unos mensajeros y dijo, ¿eres tú aquel que había de venir? Esperamos a otros. Ya lo vimos. ¿Qué dijo Jesús? Que en esa misma hora, hizo muchas sanidades y milagros. Sanó ciegos, cojos, paralíticos, resucitó muertos. De hecho, él los dijo así. Vayan y díganle a Juan lo que acaban de ver. Que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Pero hermano, la palabra es espiritual, y Jesús dijo, el que cree en mí, mayores obras que estas hará. ¿Por qué? Porque hoy las sanidades, aunque no voy a decir que Dios no sea poderoso también para sanar alguna enfermedad del cuerpo, claro que sí, Dios es poderoso, yo lo he visto, pero sobre todo Dios lo que le interesa, hermano, hacer y obrar es en lo espiritual. Porque antes yo también estaba, por ejemplo, cojo. El camino es Cristo, por ejemplo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Jesús me sanó, porque hoy ando en ese camino. Yo antes era ciego, hermano, pero no físico, sino espiritual, porque yo no veía las cosas de arriba, como dice en Colosenses 3:1. Si puedes haber resucitado, busca las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo antes buscaba puras cosas terrenales. Yo antes buscaba puras cosas de los placeres, pero Dios me abrió los ojos espirituales del entendimiento, como dice en Efesios 1, para buscarlo de arriba, lo que no se ve, como dice también en 2 Corintios 4, no mirar a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven, ojo, son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces, esas son las señales, hermano. ¿Pero qué acaso no las había visto esta gente? ¿Qué acaso no vio esas señales también? Claro, pero pasa como hoy, hermano. La realidad, inclusive para muchos que se arrepienten, bautizan, entran por la puerta de redil, pero no han creído realmente en este camino, en el mensaje como hemos visto aquí, de tomar nuestra cruz, de ir a una muerte, de tomar una consagración. Ya ustedes vieron el ejemplo de Mateo o Leví, cómo dejó todo, etcétera. No creyeron en el mensaje. Son de carne. Y no pueden ver ni darse cuenta del poder de Dios, ni experimentar. Porque recuerda, ojo,
Dios nos dijo ahí en la palabra que para que yo pueda experimentar, tener ahora sí que la señal, necesito hacer. Pero como no, ellos no hacen, no pudieron ver, no pudieron experimentar en ellos mismos, ni verlo en los demás. ¿Se acuerdan cuando decían de Cristo en Juan capítulo 8, capítulo 7, demonio tiene? Es samaritano, está fuera de sí. ¿Por qué no podían ver a Dios? Como Pedro, que decía, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué no creyeron? Porque creer no es decir sí creo. Mucha gente piensa eso. Si yo creo en Cristo porque yo hice la oración y dije que sí creo. No. Creer, hermanos, lo que acabamos de ver. Es poner en práctica, es obedecer, es guardar el mandamiento. Abraham creyó a Dios y ¿qué hizo? Se quedó en Ur de los Caldeos, salió de Ur de los Caldeos. Moisés creyó y ¿qué se quedó? Se quedó como faraón. Eso está en Hebreos 11, usted lo puede leer también. No, dejó todo y se dedicó a la obra de Dios. Ahí está, hermanos, ahí está lo que hemos visto. Entonces, ¿qué quieren ver hoy? Cosas de la carne. ¿Qué quieren ver? Prosperidad. ¿Qué quieren ver? Que Dios me dé carro, que Dios me dé casa, que Dios me enriquezca. Y mucha gente cuando lo ve y lo vive dice, Dios me bendijo. Pero hermano, con este y muchos otros pasajes hemos visto que esas no son las señales ni los milagros. Porque hermano, meditemos. A la gente, ¿qué le podrá dar más? El que a lo mejor tenga un carrito, o que deje su antigua vida, deje de tomar, deje de fumar, salga de la envidia, salga de la codicia, salga de... que sean nuevas criaturas. ¿Dónde está el mayor milagro? ¿Dónde está el poder? Mira, hermano, la gente que no tiene a Dios tiene esas cosas materiales. Las religiones que no son de Dios tienen esas cosas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia si esas son las señales? Es que no son. Las señales son otras, hermano. Le voy a repetir, hermano, cualquier duda, comentario. Aquí estamos órdenes. Aquí ahorita pues estamos en una enseñanza en general de Lucas. Pero también si gusta yo le puedo profundizar. Ya en otros momentos el siervo lo ha hecho. Y recordamos alguno de esos pasajes. Ahora, estos demandaban señal. Pero fíjense que lo que dice. Pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Qué maravilloso. Esto también viene en Mateo. De hecho, en Mateo habla un poquito más amplio de Jonás, pero es lo mismo, ¿no? Se complementa. Ahora, que en el Antiguo Testamento, aproximadamente unos 800 años antes de Cristo, que es lo que se estima que el libro del profeta Jonás fue escrito, existió un varón al cual se llama Jonás, que fue un profeta de Dios, que si usted ha leído, o si no, ahí lo puede leer en el capítulo 1, 2, Dios envió a predicar a Nínive, a que se arrepintiera. Pero es muy interesante la historia, hermano, porque Nínive era una ciudad de gentiles, diríamos en el Antiguo Testamento de incircuncisos. ¿Por qué entonces Dios lo envió? Porque si nos damos cuenta, hermanos, los profetas siempre fueron enviados ¿a dónde? Mayormente o sobre todo realmente a los judíos, a los hebreos. Isaías a quien profetizó, a hebreos, Jeremías igual. Pero ¿por qué Jonás a ellos? Hermanos, la palabra como Dios aquí ha dicho por medio del siervo, y es veraz, la palabra es profética, la palabra no es un libro de historia, la palabra no es un libro, por eso es que Dios no se enfoca en definir detalles que para la gente del mundo, de la historia les interesa, porque Dios no está dando una enseñanza de historia, Dios está dando una enseñanza espiritual, con hechos que sí pasaron, eso sí es cierto, porque luego hay, hermanos, lamentablemente hay gente que por el pecado no tiene entendimiento y que no cree que las historias de la palabra sean todas ciertas. Pero bueno, así que imagínense que Dios mienta y que Dios invente historias. Una cosa es que ponga parábolas y lo dice cuando es parábola, y otra cosa es cuando son hechos como este, Jonás, Éxodo, que son verdaderos, hermano. Pero bueno, hermanos, ¿qué simboliza? ¿Qué profetizaba? Cristo Jesús primero vino a su pueblo. Alguna ocasión, si no me recuerdo, ya también lo leímos aquí, y en Mateo, alguna mujer griega o sirofenicia, gentil extranjera, buscaba a Jesús para que Jesús sanara a su hija.
Y una de las cosas, yo resumo porque es más largo, resumo un poco. Jesús, ¿qué le dijo al final? No soy enviado sino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que por ahí viene una frase que muchos malinterpretan. Pero ahí está, Jesús primeramente vino a su casa. Si nos damos cuenta, Jesús jamás predicó a gentiles. Una cosa es que sanara a gentiles, porque si hubieron gentiles como en Siria, como en Mateo 4 se nos dice, que venían para ser sanados. Pero hasta ahí, hermanos, nunca predicó. Pero una vez que Él muere y resucita, ¿a quién envía? A los apóstoles. Ahí tenemos Hechos 10 con Pedro y Cornelio, con Pablo. Y empieza a llegar el evangelio a los ninivitas, a nosotros, a los que no éramos del primer pueblo, del pueblo hebreo, que éramos gentiles, que éramos de otras nacionalidades. Y ahí somos simbolizados, y ahí somos representados con los ninivitas. Pero esto es muy interesante porque antes, ¿qué pasó, hermano? Si leemos en el relato, que también tiene mucha enseñanza, y no voy a parar en ello, hermano, pero luego lo podemos estudiar. Sabemos que Jonás al final opta por no ir, toma una embarcación, Dios genera una tempestad en la embarcación, los hombres lo despiertan, se enteran que era él, al final del día termina siendo aventado al mar y un gran pez lo come. Bueno, lo agarra. Y la palabra dice que ese gran pez bajó hasta los cimientos, porque usted lo puede leer en Jonás 2. Y es que bíblicamente, como en el Salmo 22 y hasta científicamente, el mar tiene profundidades que ni el ser humano ha sido capaz de bajar todavía con toda la tecnología. Son kilómetros, hermano. Y hacia abajo encontramos los cimientos, como dice Jonás, de la tierra, de los montes. De hecho, todo esto, que en Mateo lo menciona un poco más amplio el Señor, dice, de hecho Mateo dice, porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días allá abajo en el corazón de la tierra. Y es que todo eso, hermano, ¿sabe qué anunciaba, qué profetizaba? De acuerdo a lo que también está diciendo Cristo. Que así también Cristo Dios se despojó, vino, murió en la cruz, simbólicamente en el pez. Simbólicamente, no estoy diciendo que la cruz sea la pez, ¿va? El pez en la cruz. Y bíblicamente, de acuerdo al Salmo 22 y muchos otros pasajes, Cristo Jesús descendió al Seol, porque el Seol se encuentra bíblicamente hablando en el centro de la tierra, abajo, así como Jonás bajó. De hecho hay más pasajes que nos dan a conocer el padecimiento que ahí tuvo, lo que hizo, etc. Pero después sabemos que el pez, una vez que Jonás oró, etc., fue arrojado. ¿Y a dónde fue? A Nínive. De hecho salió en la costa de Nínive, o sea, hacia Nínive, y predicó. Así también, una vez que Cristo Jesús resucitó, ¿a quién envió a predicar? A la iglesia. Por eso, Mateo 28 al final, ahora vayan a todas las naciones. Ahí está, hermanos. Entonces, todo eso estaba anunciando, y Cristo pone este ejemplo de los gentiles. De cómo, lo que vamos a ver, fíjate, así también, ellos también se les dio la señal de la muerte y resurrección de Jesús. Porque los apóstoles, bueno, discípulos que después Dios hizo apóstoles, estuvieron anunciando y dando a conocer que Jesús había resucitado. Algunos creyeron a esa señal, otros no. Bueno, así que Dios es fiel, Dios es justo. Pero vamos a ver, ahí está en el 30, el ejemplo, la comparación de cómo los ninivitas sí creyeron y este pueblo no, como hoy muchos no creen. Vamos a ver el versículo 30, hermanos. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y efectivamente, Jonás fue un instrumento, un enviado del Señor, y él estuvo predicando durante 3 días en toda la ciudad, porque la ciudad era muy grande, el mensaje que le dio el Señor. Y si uno lee la historia en el 3, capítulo 3, vemos que efectivamente el pueblo sí se arrepintió, desde el rey hasta el pobre. Y bueno, se arrepintieron, etcétera, ¿no? Luego podemos estudiar acerca de ello. Pero veamos, hermanos, Jonás no mostró ninguna señal, no murió ni resucitó, y aún así el pueblo, sin ver todo eso, creyó. Ahora veamos esto. También lo será el Hijo del Hombre esta generación. Hijo de hombre.
Cuando viene la expresión hijo de hombre para referirse a Cristo, tiene mucha enseñanza, hermano. Recordemos que en Filipenses 2 dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso está en Filipenses 2 del 5 en adelante. Sino que tomó un cuerpo semejante a nosotros. En Gálatas capítulo 4 dice que cuando vino el tiempo dispuesto por Dios, Cristo nació bajo la ley y nació de mujer. Hermano, Cristo Jesús tuvo un cuerpo a semejanza nuestra, con debilidades y con tentaciones. Cristo Jesús fue tentado. Cristo Jesús pasó lo que también nosotros tenemos que pasar, hermanos. Estuvo en nuestra semejanza. Por eso, hermanos, yo se lo digo con todo amor y con todo respeto, pero tengo que decir la verdad, hermano. Por eso, aquí lo que se enseña, hermano, es que Jesús no es Dios. Porque si Jesús fuera Dios, Dios nunca nos enseña la palabra que haya estado en nuestra semejanza. Imagínense decir que Dios es hombre. Pero a Jesucristo sí se le llama Jesucristo hombre. Hay un pasaje, 1 Timoteo 2, hijo de hombre. Aquí está otro pasaje. Segunda de Juan dice que el que no predica que Jesús vino en carne es el anticristo. Entonces, hay una enseñanza muy profunda. Yo ahorita lo menciono, hermano, porque tengo que decir la verdad. Pero de igual manera, este tema, hay ya una enseñanza subida a Jesús, el Hijo de Dios o Dios. Y ahí, hermano, no con un versículo. Yo se lo digo para la gloria de Dios. Sino con cientos de versículos. Son más o menos, si no me recuerdo, como unas 15 horas, más o menos. Se da a mostrar con la palabra la verdad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es muy importante esta enseñanza? Porque si Jesucristo pudo, estando en la condición como usted y yo, con el Espíritu de su Padre, pues se llama Cristo el ungido, usted y yo también podemos. Es lo que nos está mostrando. Por eso dijo, yo soy el camino, imíteme. Oye, Señor, ¿por cómo te voy a imitar? Tú eres el Señor. Sí, pero tengo un cuerpo como tuyo cuando estuve aquí en la tierra. Y tuve el Espíritu de mi Padre y sí se pudo. Tú también cuando te bautizas vas a tener el Espíritu de mi Padre y si tienes fe, claro que sí puedes. Ahora, el Señor se despojó de todo y vino siendo santo, siendo puro y predicó y dio su vida y mostró milagros y mostró señales y vino la muerte y la resurrección. Y el pueblo, pese a que vio todo eso, vio el poder, vio un hombre santo, vio un hombre que hizo señales, que levantó paralíticos, como vimos con el hijo de la viuda de Naín, como hemos visto con la mujer de flujo de sangre y toda la enseñanza que hay, ni aún así creyó la mayoría. ¿Por qué, hermanos? Porque amaban más las tinieblas. ¿Por qué, hermanos? Porque oyeron, pero no hicieron. Acuérdense, ¿qué vimos? Señal, danos señal. Pero hay un precio para ello. ¿Pero por qué otros sí, hermano? Como Pedro, como Juan. Porque ellos oyeron e hicieron. Y pudieron ver la gloria de Dios en sus vidas. Por eso, hermanos, aquí que estamos viendo, pues que tengamos mucho cuidado, porque en el siguiente versículo que veremos entre hoy y mañana, hoy quizá no nos dé tiempo, vamos a ver que va a haber un juicio. Y va a ser peor, porque si hombres que no tuvieron la oportunidad de ver señales como los de Nínive creyeron, pues nosotros, hermanos, que nos tocó un nuevo pacto como a los hebreos, como a los judíos, la oportunidad de tenerlo, que viendo el poder, ni aún así creyeron, hermanos. Ni aún así se arrepintieron. Viendo el poder y los milagros y la gloria de Dios, no quisieron. Por eso dice, el Hijo del Hombre será esta generación. Ahora, también, hermanos, también, porque todos los que son verdaderos siervos de Dios, somos señal a los cristianos, al pueblo de Dios. ¿Cómo? Pues que así como Cristo Jesús se despojó de todo para llevar una vida santa y dedicarse a la palabra, dígame, ¿qué más señal hay? ¿Qué más milagro hay? Porque, hermano, ¿quién se despoja de su vida para sin esperar nada a cambio? Porque por eso, hermano, yo aquí lo repito para gloria de Dios. Hermano, aquí usted lo ha visto. Los que han dado seguimiento. Es más, ya no voy a decir desde otros libros, desde Lucas. Los que han dado seguimiento en Lucas. Hermano, ¿cuándo se ha pedido aquí dinero? Hermano, ¿cuándo se ha pedido aquí diezmo, ofrenda? No, hermano, yo lo voy a decir para gloria de Dios. Al contrario, aquí se ha dicho, hermano, si usted quiere saber, venga, es gratis.
Hermanos, si usted se quiera preparar, aquí las puertas están abiertas. Véngase, no se preocupe ni por el alimento. Dios añade, Dios da. La gloria es de Dios. Dígame, eso no puede ser el hombre. ¿Qué hombre puede hacer eso? ¿Qué hombre puede convencer al otro para dejar toda su vida? Como aquí el siervo ha dado testimonio, negocios, empresas, profesión, lo que antes hacíamos, para ahora, sin esperar nada materialmente, nada a cambio, estemos dedicados a dar palabra. Porque así también nosotros como Cristo, y usted también debe imitar, morimos a la carne, como dice en Romanos 6, el bautismo es una muerte, una sepultura, para ahora dedicar nuestra vida al Señor y llevamos una vida nueva. Y llevamos una vida diferente. Y llevamos una vida espiritual. ¿Qué acaso no es una señal eso, hermano? Como Jesús estuvo aquí así. ¿Qué acaso no es muestra del poder de Dios una vida nueva? ¿Qué acaso eso no es una nueva criatura, hermanos? Pero hermanos, mucha gente ha visto. Mucha gente ha dicho, sí, a mí me consta, estás dedicado a eso. Y luego, ¿por qué no creen? Como Jesús decía, ¿quién me señala de pecado? ¿Quién puede decir, sí, yo vi que tú estás fallando esto? Nadie, todos se quedaron callados. Y él dijo, entonces, ¿por qué no creen? A mí, hombre, eso está en Juan 8. A mí, hombre, que les ha hablado verdad. Yo ya sé también, hermanos. Para aquellos que han podido ver esta gloria de Dios, a través del testimonio de siervos verdaderos, ¿por qué entonces no han creído? Y esa es la situación. Que muchos terminan amando más las tinieblas. Y por eso, cuando ven el poder, como cuando lo veían en Cristo, como cuando lo veían en Pablo, ¿qué decían? No, demonio tiene. No, ¿qué dicen de Pablo? Él se dedica a hacer revueltas, él se dedica a blasfemar a Moisés. Él no le crean. Pero buscan otro tipo de señales, hermano. Buscan cosas a la carne. Buscan ver otras cosas aquí, hermano, que pues yo ahorita por cuestión de tiempo, pues ya no nos dio tiempo, hermano. Primeramente Dios, mañana se seguirá profundizando y sobre todo, es que el versículo 31 y 32 nos sigue hablando lo mismo, relacionado, hermanos, a lo que estamos estudiando, a lo que estamos conforme a la palabra. Hermano, pues aquí nos vamos a quedar por el día de hoy, siempre habiendo esperado ser un instrumento de bendición y siempre diciéndole, hermano, que nosotros nos quedamos a sus pies. Para cualquier duda o comentario que tenga, hermano, con mucho gusto nosotros lo podemos atender, no importa el momento, no importa el horario, no importa en dónde está usted, cerca o lejos, tenga la confianza de hacerlo, hermano. Y hermano, pues no me queda decir, si Dios nos los permite el día de mañana, pues vamos a proseguir con esta enseñanza, sea el siervo, sea su servidor, sea... Así que los instrumentos son para gloria de Dios. El sabio es el Señor, hermano. Y pues así como el siervo se los dice, así yo también, hermano, se los digo de todo corazón. Les mando saludos, hermano, a todos aquellos que están en seguimiento. Les mando también con mucho respeto y amor en el Señor, el ósculo santo. Y si Dios nos los permite, pues mañana seguiremos con el versículo 31 de Lucas 11 y la enseñanza número 52, hermanos. Gracias y paz.